tal? Bienvenidos a este episodio de A Metro y Medio. La sociedad dominicana vive en constantes cambios y nosotros nos enfrentamos a nuevas situaciones que muchas veces llaman la atención porque puede ser que en cualquier hogar o en cualquier comunidad se vivan situaciones que ameriten de atención psicológica o de atención de salud mental. Sin embargo, la psicología es sumamente amplia. Hoy rompimos con nuestra producción para hablar de psicología, para hablar de lo que estamos viviendo, para hablar de esa ayuda que muchas veces nosotros no aceptamos, no reconocemos, pero sí necesitamos. Con mucho gusto recibo en este episodio a Rosany Javier Paulino, que es psicóloga clínica con una maestría en psicología educativa. Ha trabajado en hospitales, en el Sistema Nacional de Salud, en el Sistema de Salud Pública de la República Dominicana. Ha acompañado a niños, niñas, adolescentes y adultos en temas emocionales, de aprendizaje y en casos difíciles como la violencia intrafamiliar. Nuestra relación comenzó por una expresión de una invitada en este podcast y hoy lo hacemos realidad para hablar mucho más amplio de todo lo que vivimos en nuestro país. Bienvenida, Rosany, ¿cómo estás? Gracias, Ana. Yo feliz de estar aquí contigo el día de hoy, sobre todo también de conectar con esa teleaudiencia que desde que este podcast salió se da cita por el contenido de calidad que tú nos brindas en estos tiempos que tanto hace falta y sobre todo la oportunidad en este espacio de hablar de salud mental, Así es. de hablar de psicología. Hemos visto como en estos últimos meses ha habido una explosión de casos que están ligados a lo que es la salud mental y qué mejor espacio para psicoeducar a la población, para tocar este tema que tu podcast. Así es, Rosany, gracias. Gracias de verdad porque he podido comprobar que eres una espectadora. Yo recuerdo que nuestro primer contacto vino por una expresión de una de nuestras invitadas que hablaba justamente de lo que muchas veces vemos en las redes y en los medios digitales y tradicionales de comunicación, de cómo muchas personas a través del coaching o a través de la psicología o la psiquiatría hablan ampliamente de ese equilibrio que se debe tener entre todos los roles que tenemos las mujeres en una sociedad que nos educa para temas muy puntuales y muy específicos. Y incluso yo le comentaba a ella que cuando hago mis conferencias, aunque le doy la publicidad gratis a 2 establecimientos, yo siempre digo que hay mujeres que han sido criadas bajo el patrón de un supermercado que hay aquí o de una tienda que te obligan, su psicología de compra te obliga a andarlo completo. Aunque tú vayas a comprar un poco de sal. Y esto viene en base a esa formación que tuvimos o han tenido muchas mujeres, quizás de mi generación y más atrás, con un patrón específico, hacer lo que hizo mamá. Estudio hasta tal nivel, debo casarme, debo tener hijos, cuidar de los hijos, cuidar del esposo y olvidarnos muchas veces de nosotros. Sí. Y ella hablaba en el marco de su juventud de las responsabilidades que ha tenido y que qué bien que a mucha gente pueda tener ese equilibrio, pero que a veces a ella no se le da. Claro. ¿Cómo anda nuestra sociedad? ¿Y cómo andamos nosotros, los seres humanos, tan apresurados para llevar lo que nos exige la sociedad y el entorno y no más bien lo que dicta nuestro corazón o lo que nosotros queremos hacer en realidad? Sí, excelente pregunta. Y mira, tú has dicho algo muy importante y es en torno a lo que son los estilos de crianza, ese círculo que muchas veces no logra romperse de que mamá era ama de casa, mamá tuvo tantos hijos, mamá no trabajaba porque mamá solo se dedicaba a la casa, mamá era una super mujer. Muchas veces nos quedamos con la idea de que podemos con todo. Y aunque si bien es cierto, a veces ese equilibrio se logra, el costo es alto, Demasiado. demasiado alto. Querer
lidiar con todo al mismo tiempo genera una carga emocional muy grande. Y por esto es que muchas veces vemos este tipo de mujeres dentro de lo que es la dinámica familiar agotadas, mujeres que se sienten frustradas porque quizás sus expectativas no eran la que están viviendo, y todo esto viene en torno a la crianza, al modelo que cuando niña yo pude percibir de mamá, esta dinámica que mamá tenía con papá. Y lo mismo sucede específicamente cuando trabajamos con lo que son los temas de violencia. Muchas conductas aprendidas de sumisión, de que yo puedo soportar esto porque mamá también lo hizo. Entonces, aquí viene un tema muy importante, y es el de educar a nuestros hijos, a nuestras niñas, principalmente, de que deben cumplir primero con sus expectativas, con lo que yo quiero para mí, porque muchas veces hay muchos estigmas que la sociedad te obliga muchas veces a cumplir, el hecho de que tú tienes que casarte, tienes que tener hijos, que si tienes 30 años y no tienes hijo, no va a ser exitoso, y no lo es, porque muchas veces la definición de éxito que tú tienes no es la misma que yo tengo. Claro. Y no por eso yo dejo de ser exitosa, porque yo vivo el éxito desde mi punto de vista, desde mi percepción. Ya incluso escuchando su respuesta, entonces llegó a la conclusión de que yo siempre mantengo una teoría de que la violencia intrafamiliar comienza en el hogar. Y así Cuando es. tuviste a un padre autoritario o a un abuelo que no respetaba, que tendía a hablar fuerte, en mal, a dar órdenes, a ser poco expresivo de cariño. Ujú. Y eso entonces después se replicó en papá, en los tíos. Tú entiendes que ese es el concepto de hombre, que no Claro, hay otro. Y claro. quizás esto lleva a muchas mujeres al desconocimiento, Sí, así es, al desconocimiento, y sobre todo a sumergirse. ajá, esa sumisión, a pensar que por el hecho de que mamá pasó, yo tengo que pasarlo también. O ni siquiera tanto eso, sino la forma inconsciente de normalizar esa situación. Recuerdo que tuve una paciente que tenía 4 niños, eran 4 niños pequeños. Ella era dependiente económicamente del marido, y ella me decía: Yo no lo dejo porque él es el papá de mis hijos y yo no puedo dejar a mis hijos sin su papá. Entonces, le decía a esa Lo señora, mismo que ella vio que hacía su mamá. exacto, lo más probable es que mamá también era abusada y ella escuchaba a mamá decir: Yo no te dejo por los niños. Entonces ahí viene repitiendo. ¿Y qué tenemos al final? Niños que siguen ese mismo círculo, niños que futuramente pueden ser violentos, niñas que son sumisas, porque esto es lo que yo estoy viendo que mamá hace, y esto es la normalidad de lo que es una dinámica de familia. Entonces, al final el costo es alto, porque termina una mujer desgastada emocionalmente, que no cumplió con sus expectativas, que no logró lo que quizás le hubiese gustado lograr, y terminamos con hijos frustrados, hijos que cuando ya están en el matrimonio replican este tipo de conductas. ¿Cuál es la situación actual que nos ha llevado a tener una sociedad tan violenta en el que los niños o las situaciones han llegado al seno familiar, Ujú. padre e hijos, madre e hijos, Ujú. hermanos? En los últimos días yo he dicho dónde hemos dejado los dominicanos la capacidad de asombro para enfrentar el caso de una madre que decide envenenar a sus 3 hijos y luego envenenarse ella, para un padre que, como lo defendía su abogado, Fue que abrazó al niño. abrazó al niño de una forma tan fuerte Sí. que sus Le pulmones no resistieron, cuando Ujú. el único desenvolvimiento que tiene un niño es que por cualquier cosa que no le gusta llora. Sí, Y nosotros decimos llora, pero grita, claro.
porque lo que hace es pedir ayuda con Es el su grito, forma de es su comunicación. forma de comunicación. Cuando tenemos un hermano, que una hermana, para sacarlo de una situación que enfrentaba en Santo Domingo, lo llama, lo lleva a vivir a su casa, y en una discusión la empuja. Cuando ella cae, entiende que ella está muerta, y para ayudarla a morir le da 12 estocadas, luego la corta, la pone en una olla para cocinar parte de su Los cuerpo, órganos en y otro de lugar. luego parte de sus órganos entonces están en el baño en una cubeta. Son una serie de situaciones que la sociedad dominicana, y yo decía recientemente, yo no recuerdo de niña que en mi pueblo hayamos vivido una situación así, tan traumática emocionalmente, y no hay una política definida de salud mental. ¿Cómo podemos nosotros, desde el punto de vista psicológico y profesional, enfrentarnos a esta situación sin que nos haga daño, y de qué manera podemos ayudar a que otras personas que estén viviendo ese tipo de violencia o no estén bien emocionalmente, busquen el camino de reconocerlo y pedir ayuda? Claro, mira, como decía al principio, nuestro país últimamente está desbordado en lo que son los temas de salud mental ante el silencio de las autoridades. Ahí vimos que lanzarán un plan. Vamos a ver Sí, que hay un titular bonito hace sí, un poco. titular muy bonito. Esperemos que vaya acorde con lo que está pasando y sobre todo que sea de acceso para todas las personas, porque realmente estamos en crisis. Las personas que se encargan de manejar la salud mental desde los organismos de nuestro país deben prestar atención a esta situación. Y es que, como tú bien dices, estamos pasando por temas que tú miras años atrás y estas cosas no se veían. Si bien es cierto que era esperable por la pandemia, porque el hecho del confinamiento, algo que nunca habíamos vivido, se exacerbaron los trastornos como ansiedad, depresión y todo eso. Y no es un secreto, es un secreto a voces de que lamentablemente aún en muchos pueblos hay poco acceso a lo que es la salud mental, sobre todo por el tema de la psicoeducación. En este país no se trabaja psicoeducación a nivel de salud mental y todavía las personas viven con el tabú de que si van a un psicólogo o a un psiquiatra es que están locos y el estigma persiste y es una de las razones por las cuales muchas personas no buscan ayuda. Sin embargo, en Vimos, otros países, hoy en día, comer y terapia van de la mano. claro, y es como debería de ser. ¿Por qué? Porque cuando una persona le da taquicardia, piensa que le va a dar un infarto y va al médico. Y si el médico le dice, mira, tienes que tomarte esa pastilla para que tu presión esté controlada, se la toma. Y no le da vergüenza decir que va al cardiólogo. Entonces, lo mismo debería de ser con el psicólogo, porque la mente se enferma. A nivel cerebral, en el caso de la depresión, hay un desbalance químico que necesita medicarse, que necesita tratarse con terapia, al igual que cualquier otra enfermedad que tú tengas a nivel físico. Entonces, estamos lamentablemente lidiando con muchas situaciones. El caso de la señora que envenenó los niños, que tú bien comentas, la supuesta carta que ella dejó, ella decía que ella no podía dejar a los niños en este mundo cruel. Entonces, Para que no vemos. vivieran lo que ella había vivido, o sea, para que no Exacto, para que pasaran. no pasaran todo lo que ella había pasado en este mundo cruel. Entonces vemos que es una persona que estaba lidiando con una depresión, quizás con malos tratos, que no lo sé, Su pero cuñado algo dijo, debía de yo haber no, en no esta conocía a situación. la señora, pero es de mi provincia, aunque vivía aquí en Santo Domingo, donde ocurrieron los hechos. Su cuñado decía en una de las declaraciones, primeras declaraciones, quizás buscándole un motivo a esta acción, que ella era una persona celosa del esposo. Incluso había estado en el lugar de trabajo de él, y del mismo jugo que ellos bebieron, le dejó en la mesa al esposo para que tomara. O sea, ¿cuál era la idea? ¿Qué rondaba en la cabeza de una persona
para el sacrificio que cuesta encaminar unos hijos Sí, a la edad que estaban los de ellos sí. y ella tomar esa decisión. Sí, realmente es como te digo, ahí es un caso que hay que investigar mucho, yo pienso, porque una persona no decide suicidarse de la noche a la mañana y menos matar a sus hijos como ella lo hizo. Entonces, evidentemente es una persona que quizás estaba pasando por un trastorno del estado de ánimo. No conozco su dinámica de familia, pero quizás había una dinámica no muy sana en la que ella se sintiera De por lacerada. sí ella algo estaba viviendo porque Claro, ella a este mundo cruel, que no claro, vivan lo mismo que que no claro, pasen lo mismo que yo he pasado, claro. deja claro de que o algo ella vivía que Ujú. quizás ni su familia ni nadie conocía. Y así es. Y entonces con este tema engancho la respuesta a tu pregunta. ¿Qué podemos hacer? Señores, como sociedad, como familia, debemos empoderarnos. Hablar salva vidas y ese es uno de mis lemas. Cuando usted habla, usted se desahoga. Cuando usted se le acerca a una persona y le pregunta cómo está, cómo te siente, quizás algún familiar, mira, tengo mucho que no sé de fulana, déjame llamarla, déjame visitarla, déjame invitarla para mi casa, ver cómo esa persona está y sobre todo si notamos que algo está fuera de la cotidianidad, animarle a buscar ayuda. Hay, el Ministerio de Salud Pública, por cierto, tiene una línea de ayuda que es gratuita, en donde hay psicólogos que pueden interactuar con la persona gratis y ese es un muy buen recurso. Sin embargo, es un recurso que se conoce poco. Exacto, y es lo que El te ministerio digo. acaba de hacer un relanzamiento para evitar el dengue. Sin embargo, no hay un lanzamiento de una campaña promocional que le diga a la sociedad o nos diga a todos, cuando usted se sienta mal, cuando se sienta solo, cuando él piense que el mundo se le está acabando, aquí hay personas dispuestas a ayudarte y a escucharte, que Claro. lo ha hecho muy bien la doctora Iches, que es psiquiatra, a nivel público en las calles. La hemos tenido aquí con Ujú. nosotros y ella muy bien ha definido la situación quizás por la que nosotros atravesamos, pero me preocupa cómo no hacemos una super inversión para salud mental y si podemos hacerla para el dengue. Sí, y lo más cómico de todo esto es que dentro de ese mismo relanzamiento se destaca que hubo 0 muertes por caso de dengue y es algo muy bueno. ¿Y cuánto hemos Entonces, tenido en los últimos días por casos de situaciones de es trastorno lo que te mental? digo. Entonces, si tenemos 0 muertes por caso de dengue, ¿para qué enfocarnos en relanzar una campaña que ya estuvo lanzada, que vimos que surgió su efecto porque no hubo No hay caso, eventualidades? ¿Por qué no invertimos todo eso en salud mental? ¿Qué tanto hace falta? Eso da pena ver la estadística de las muertes por suicidio que hay en este país en los últimos no, años. pero usted como psicóloga ha estado en el sistema público de trabajo Estoy. o está en el sistema público, ha estado en el Servicio Ujú. Nacional. ¿Qué usted observa? ¿Que usted recibe? ¿Cuáles son las principales patologías que ustedes pueden identificar en las consultas públicas? Ujú. Mira, yo fui parte del Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental, una muy bonita experiencia en donde realmente ese contact center salva vidas, porque yo pude vivirlo y yo lo puedo decir. Recuerdo un caso que tuve de una señora que ella llamó, yo tomé la llamada y su intención era salir y tirarse al malecón. Y yo recuerdo que luego de una hora conversando con ella, interviniendo con ella, ella me dice, mira, la última opción que yo tenía es que estaba con mis llaves del vehículo en la mano y yo iba a salir y me iba a tirar al malecón manejando. Pero antes dije, déjame llamar a este número que solo había dado una persona. Ella llamó y pudo salvar su vida en ese momento, ¿verdad? Pero, ¿qué vemos? ¿Cuál era su caso?
¿Qué la motivaba a ella Sí. a ir al malecón y a seguir conduciendo derecho su carro para matarse? Como lo han hecho muchas personas. Y ahí voy con la importancia que se le debe de dar en el buen manejo en los medios de comunicación a estos casos, porque muchas veces hay personas que están vulnerables a nivel mental y vemos en las noticias que, por ejemplo, ese mismo caso de la señora se suicida con una sustancia, la usó en un jugo, se le dio a tomar a los niños y luego se tomó ella también. Entonces, ¿qué vemos? Hay personas vulnerables a través de un teléfono, a través de una pantalla. Para dar una noticia no es necesario ser tan explícito. O sea, usted dice que nosotros, como medios de comunicación, tenemos un manejo demasiado explícito Sí. que ayuda a otras personas en esa misma condición, quizás a saber cómo hacerlo. Un caso simple. Luego de que la doctora asesinó a su niña, ¿cuántos otros casos hemos visto similares? Bueno, hemos visto casos, El de los guandules, exacto, el de Naco. el de Naco. No, vamos a hablar de niños, de lo de niños. Ajá, La niña que asesinaron en los en los guandules, guandules, por que los eran tutores. los tutores que no eran Ujú. los padres de ella. Sí. Vimos la niña de Nagua, que el papá le entró a puñaladas con un Ujú. clavo. Ahora este Señor que lo caso. abraza. Sí, exacto, el del niño, que el señor que supuestamente abrazó al niño hasta que el niño se asfixió. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En psicología hay el efecto Weather, que le llamamos, que es cuando luego de un caso mediático suceden otros en cadena. Entonces, por esto es que yo siempre abogo a que no es que se dé la noticia, sino es que se dé contacto. No es necesario para usted decir que una persona se suicidó, que usted diga, ahí estaba en el cuarto, tomó su pistola y se dio un tiro en la cabeza. No es necesario. O sea que nosotros, y bueno, déjame incluirme, aunque quizá no sea mi caso, pero aquí lo que usted está diciendo claro es que falta definir un protocolo del manejo de casos a través de los medios de Sí, por comunicación. supuesto. Nosotros deberíamos recibir una inducción o un trabajo de manejo de este tipo de situaciones por expertos desde el Ministerio de Salud para Claro. no hacer ese efecto, porque ahora usted me presentó el efecto en el caso de los niños, me trae entonces una interrogante a la mente. Ahora yo puedo entender por qué pasa un feminicidio o una situación hombre-mujer Ujú. que tiene que ver con violencia intrafamiliar o asesinato al Ujú. final, ¿por qué vienen en cadena? Yo a veces me pregunto, Claro. digo, Tuviste que, permiso, en el tiempo de los feminicidios pasaron como 7, sí, 8, 9, yo uno trabajé en detrás de Yo otro. trabajé en un tiempo en el ministerio, he trabajado 2 veces en el Ministerio de la Mujer en el área de comunicación. Y esto me ha permitido quizás tener una idea distinta de las situaciones y a veces de muchas de las cosas que pasan. Y una de las cosas que yo no entendía era que un lunes, porque son días como específicos, Ujú. de domingo para lunes es el día como preferido, nos levantábamos con un feminicidio o con un caso de violencia intrafamiliar y el martes, el miércoles y hasta el jueves podíamos estar levantándonos con esa misma situación. Ujú. Era como si este primer caso animaba a Claro. los otros a tomar una decisión que quizá estaba en su cabeza. No Ujú. sé, yo no entendía. Pero ahora usted dice que hay un efecto dentro Claro. de los psicólogos Sí. que se le llama a cuando pasa un caso y vienen Ujú. los demás detrás, Ujú. tiene un nombre. ¿Qué efecto Claro. es ese? Efecto Weather. Ese es el caso el nombre que le damos a cuando sucede un caso. Tú mira que pasan otros casos similares o de la misma Seguido. forma, seguido. Y eso también lo vemos mucho en, como tú dices, en los feminicidios. Vimos como el mes pasado fue un mes Sí. negro en cuanto a lo que fue los feminicidios. Vimos cómo luego del primer caso, el de la violencia, de estos asesinatos de niños, pasaron otros más en secuencia y así sucesivamente. Entonces, por esto es que, como bien tú dices, señores, hacen falta políticas, hacen falta protocolos, hacen falta entrenamientos
La psicología es necesaria en todos los Sí, ámbitos. pero vamos por partes. Yo me crié con una psicología excelente. O sea, en mi casa había una psicología en Cotuí. Ujú, Yo soy sumamente criada bajo la psicología de la mirada. ujú. Y todavía hoy de adulta lo ejerzo. Me ha ido muy bien. Con los ojos mi mamá me decía todo. Yo soy una intérprete de miradas. Siéntate, cállate, entra, acuéstate, báñate, sal, todo con los ojos. Ujú. De vez en cuando vi una chancleta que volaba, como platillo volador, y siempre se pegaba, no sé cómo, pero esa psicología, ese respeto, ese miedo a violar las normas establecidas en ese hogar, Ujú. fueron una psicología excelente para mi crianza. ¿Qué pasa ahora con esta crianza? ¿Cómo es que le dicen a los muchachitos que están criando ahora? La generación de cristal. No, aparte de la generación de cristal, hay que dejarlo ser. Eso tiene un nombre, Dios mío, que el otro Disciplina día, positiva. sí, como con una crianza abierta, con una Ujú. disciplina distinta. Y yo cuando escucho a veces las personas queriendo ser más papita que el papa en ciertas situaciones, ahí yo digo, bueno, pues mis hijos se criaron con la misma psicología que me criaron a mí. Ujú. A diferencia de que ya yo tenía otra preparación profesional, vivíamos aquí en la capital y eso me permitió que ellos disfrutaran de quizás un primer contacto en su colegio Ujú. con psicólogos y orientadores y luego pues esto sea parte de nuestra dinámica de hogar, Ujú. porque también hemos tenido que enfrentar situaciones y yo soy la primera que digo, si yo no estoy bien, yo no voy Tus a hijos no pueden poder estar bien. tratar a mis hijos bien, Claro. ni tratar a mi esposo, ni tratar a mi entorno bien, Ujú. porque cuando tú estás mal, lo paga con el que te queda al lado. Claro. Sin embargo, hoy en día, esta psicología abierta, moderna, crianza comprensiva, una cosa así que sé yo cómo que se llama, los muchachitos no tienen comporte, no entienden miradas. Mira qué sucede. Un tema muy controversial y ese era una forma de comunicación que tú tenías con tu mamá, pero ¿qué sucede hoy en día? Crianza consciente, me Sí, acordé, crianza consciente, como que la mía que me dieron a mí, con mis par de palos, no eran palos, me daban un palo y pues yo puede ah, ser que muriera ahí mismo con aquel cuerpo, pero la de ahora se llama crianza consciente. sí. Mira qué pasa. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende lo que es crianza consciente ni crianza positiva y entiende que crianza consciente es tú dejar que el niño haga lo que quiera sin ningún límite. Y no es así. Y tenemos el problema de que a la mayoría de los niños quienes los están educando son las pantallas, son los celulares. Sí, pero ahí entramos en un problema que es generacional. Ujú. Mi mamá siempre trabajó. Entonces yo siempre jugué con juguetes donde yo iba a ser ingeniera. A la muñeca le cortaba los cabellos, su cabello tan feo, tan largo, a ponérselo moderno. No tengo que decir mis gustos definidos desde muy niña. Sí, Eh, yo aprendí ahí que tú haces lo que tú ves. claro. Entonces yo he intentado, lo he pronosticado, incluso hasta me he querido organizar para que cuando yo cumpliera 50 mi vida cambiara. Porque yo estoy consciente de que no sé qué si Dios me va a dar otros 50 más. Ujú. Sin embargo, a veces no se puede Claro. o no se logra en el tiempo que tú quieres. Ujú. Los hijos van a hacer siempre lo que ven a sus padres. La Entonces, mayoría de una las mujer veces. insatisfecha de esta generación que no sueña con hijos, Ujú. que no tiene conceptos claros de lo que es una familia, pero sí está consciente que debe realizar sus sueños y quiere ser una profesional en determinada área, no es la mujer que está dispuesta a quedarse en la casa, pese a que en Estados Unidos hay una chica que ha creado un movimiento donde ella invita y lo cuenta en las redes, el volver a ser las madres De antes. responsables que éramos antes, Sí. que eran antes. Sí. Ahora, en mi posición, si usted me pregunta, ahora yo puedo ayudar a criar a mis nietos. Pero para yo ser la madre que yo soy, que quizás no sea la mejor,
pero fui la que le toqué a mis hijos y ellos ni se han arrepentido, ni se han mudado, y si lo sienten no lo han expresado, parece que están cómodos. Yo tenía que realizar mis sueños profesionales y Claro. personales para yo poder dar lo que yo quería de mí y la crianza que yo quería que ellos tuvieran, Claro. aún sabiendo que me perdí veladas en el colegio, entradas especiales, compromisos de ellos para poder entonces cumplir los compromisos míos. Y eso me llevó a una explicación para que ellos entendieran la ausencia de su mamá o de su papá en determinado momento. Claro. Y ha tocado un tema muy importante y es el tema de la satisfacción de tú mismo como persona. Porque yo siempre digo que las emociones son contagiosas y si yo no estoy bien conmigo, mi hijo lo va a notar. Recuerdo que tenía un niño que él decía que cuando él llegaba a la escuela, él antes de hablar miraba a su mamá y que él sabía si él podía hablarle o no, por cómo ella estaba. Entonces, ahí tenemos un niño que aparte de lidiar con su colegio, con lo que significa ser niño, también está con esa preocupación en el colegio de, contrale, ¿cómo estará mami cuando yo llegue a la casa? Porque ¿Estará son niños contenta? ¿Estará esponjas. bien? Y, Sí, absorben yo todo. estoy en creer que si ese niño pensaba así, que estaba viviendo esa familia. Claro, entonces, mira, ahí vienen las bajas calificaciones del niño. Entonces después vemos cómo mamá llega al colegio y pregunta qué ha pasado con el niño. Cuando el niño está en la casa y el niño tiene que estar hipervigilante de en qué mood está mamá hoy para yo hablarle. Entonces, son cosas que debemos de tener en cuenta, debemos de autoanalizarnos. Debemos de conocernos y sobre todo de reconocer cuando algo en nuestro ser no está bien. A veces está bien no estar bien, pero tenemos que buscar ayuda. Y decirlo. Claro, Porque hablarlo. yo siento que la gente quiere vivir en las redes sociales una vida y su vida real es otra. Claro. Yo no sé cómo pueden, porque como yo no sé una mentira, si yo estoy bien, y si estoy mal, estoy mal. Claro. Y mira que este mundo digital ha traído consigo muchas cosas y una de esas es esa que tú explicas. Vemos muchas veces en diciembre, a mí me encanta meterme a Instagram en diciembre, porque en diciembre tú te ves a fotos Todas tan las familias hermosas son bonitas. y invierten en pijamas y invierten en fotografías, en pagar secciones de fotografías carísimas. Señores, y cuando termina de tomarse la foto, cada cual por su lado, y el año entero, pero en diciembre para esa foto hay que estar clean, como dice la sierva, hay que estar clean. Entonces, porque usted sirve a la sierva. yo vivo en el mundo digital. La sierva tiene un novio nuevo, usted supo, usted lo vio. Sí, pero no es esa sierva. No es esa sierva. No es la del colágeno. Pero usted está más enterada que yo. Usted sabe que es un colágeno nuevo que ella tiene. Sí, eso es cultura general. Sí, bien, de la sierva. Sí, me refiero a la sierva Marta, esta que se parece a Omega. Pero es que son varias. Pero sí, Rosani, yo la veía a usted como una psicóloga, porque ella teoriza bien, pero está pendiente a las dos siervas, a la de la música es que hay que... y a la sierva del colágeno. Sí, mira, Esos son mensajes también que llegan, que son como extraños. Y ahí entra, dentro de la sierva del colágeno, entra este mundo de la virtualidad, porque hay muchas cosas que se venden como si fueran que en verdad no son. Entonces... O sea, aquí hay gente que está haciendo negocio. Pues claro, colaboraciones. Las siervas del colágeno, que no la critico. No la critico, cada quien tiene sus gustos. Quizás si yo no tuviera el señor mayor que tengo en mi casa, estuviera pensando. En un colágeno. En un colágeno. Yo trabajo entre colágenos. Lo mejor que tiene trabajar el podcast en El Nuevo Diario, que son toditos jóvenes. Son colágenos. Son variados y es difícil, pero son colágenos. Los muchachitos son colágenos. El jefe tiene una mente sumamente abierta. Tú hablas con un grupo sano todavía, de jóvenes con ideas muy claras. Sin embargo, venir desde una persona que supuestamente está en los caminos del Señor, esa promoción y esa vida de la sierva, no
no inculca o cambia el pensamiento y proceder de quienes la siguen? Es probable, eso depende de quién la siga, ¿verdad? Porque hay personas que tienen sus convicciones muy claras, que por el hecho de seguir a una persona no van a cambiar su percepción, pero de la misma forma hay personas a nivel mental que son muy débiles, que son seguidoras, que sí pueden verse influenciadas. Pero vuelvo y te digo, y cuando estoy en talleres de niños, de adolescentes más bien, trato de recalcar esto, y es que en las redes sociales solo vemos la parte bonita de lo que la persona quiere que tú veas. Las redes sociales son una ventana a la vida de los demás, en donde solo vemos lo que esa persona quiere que tú veas. Nada más. Y un ejemplo de esto es el caso de esta muchacha que cayó en adicción, ella, la cariñosa. Ujú. Vimos como en un video ella salió que había comprado un auto, que gracias a Dios por el auto, más sin embargo, en una de las entrevistas que le hicieron a ella ahora cuando ya ella estaba en ese nivel tan bajo, ella dijo que ella nunca compró ese vehículo, que eso fue publicidad. Y sin embargo, pudimos quizás ver cómo personas decían, wow, compré un vehículo, tengo que comprar un vehículo yo Si también. ella puede, yo también. Exacto. Entonces, ahí viene lo importante de tú saber que el mundo virtual no es nada más que eso, virtual, en donde tú puedes ver cosas que quizás no sean la realidad, que simplemente sean pantallas. ¿Es el mundo virtual lo que ha cambiado todo esto? Tiene su influencia, tiene su nivel de influencia. Claro que sí, porque ahora hay un fenómeno que está atrapando mucho a los adolescentes y es el hecho de ser rico. El hecho de fulano era un motoconcho, hoy es un artista, está bien, yo quiero ser así. Y no es que esté mal, el hecho es quizás la forma en cómo esos jóvenes quieren alcanzar la cima tan rápido. Se nos está olvidando la educación en valores y nos estamos llevando de lo que nos ofrece el entorno o de lo que prima en la sociedad. Claro que sí, sobre todo porque en lo que son los estilos de crianza estamos viendo muchos padres presentes, pero desconectados emocionalmente de sus hijos. Vimos cómo un niño que se suicidó no hace tanto, porque supuestamente su mamá le quitó el teléfono. Entonces ahí tenemos un problema, señores. Hay niños que desarrollan adicción a los aparatos electrónicos, al igual que un adulto lo desarrolla a las sustancias, a las drogas, a la Y cocaína. aparato electrónico también. Yo conozco amigas mías que tienen problemas. Exacto, y no te vayas muy lejos, señores. Cuando esos niños dejan de usar el teléfono, que por educarlo, el castigo que reciben es quitarle el teléfono, esos niños hacen crisis de abstinencia, igualito que una persona que consume cocaína. Entonces, esto es lo delicado del exceso en los aparatos electrónicos, de esa crianza permisiva que hemos malinterpretado, porque es que muchas veces creemos que una crianza permisiva es usted permitir que el niño haga lo que sea y no es así. A mí me molestan las madres modernas que le dan una tableta o un celular al niño en una visita o en un encuentro que tenemos de amigas. Yo me estoy juntando con las amigas mías ya que tienen hijos grandes porque hay cosas que tú no lo entiendes. Sí. Y los muchachitos pequeños que me quedan en mi entorno, como mi ahijada Laila, yo no soy la responsable de su educación. Ujú. Yo la oriento, pero yo estoy para apoyar a Laila, Claro, porque ella es mi ahijada. claro. Y muchas veces nos perdemos. Mis sobrinos, que ya están grandes, y hay uno que casi no lo veo, que todavía podría ser estar mucho más tiempo para complacerlo también, la responsabilidad de crianza de su mamá y su papá. Ujú. Pero cuando nosotros estamos compartiendo, que yo veo a mis amigas poner una tableta o un celular para que el niño se quede ahí, a mí no me dieron nada de eso. Y es horroroso lo que se está viviendo El con relación muchachito, a el eso. muchachito después está aislado y ella está preguntando que qué pasó.
Pero lo más lindo del caso es que tú ves en consulta niños de 3, 4 años con retraso en el lenguaje y mamá te dice, pero yo no sé por qué él no habla. ¿Cómo va a hablar si el niño desde que nació ha estado con un aparato en la mano, Y no ha compartido. viendo muñequitos? Yo recuerdo que mi mamá, en paz descanse, decía de uno de mis sobrinos que ese niño tiene un problema. Y mi mamá era muy, muy, muy puntual en sus predicciones y en sus cosas, muy observadora, y cuando decía algo había que prestarle atención. Incluso llegó un momento de decirle, te metiste a bruja o adivina, pero todo se da. Y yo le dije, en un momento hablábamos de uno de los sobrinos, y yo le dije, no, el niño no tiene problema. Ese niño de que entre al colegio, el problema se le va a quitar. Y dicho y hecho, un hijo único con una sobreprotección, Claro. El niño no tenía el espacio de compartir, de hablar, no importa todo lo que le hablaba. Ahora parece hijo mío que se traga un radio y no se calla. Claro. Y habla como una gente grande. Y yo adoro conversar con él porque yo siento que un niño, qué sé yo, 9 años debe tener, 10 años debe tener. Y me habla de una forma tal, de tú cómo estás, de cuando tú vayas a venir tienes que llamar a mi papá para que él te explique cómo tú vas a llegar. Tú no puedes llegar como tú venías ante aquí, porque él vive en el interior y yo, ¿en qué momento fue que este muchacho creció? Entonces, sin embargo, me encuentro con otros niños que tú los saludas, que le dices hola, que tú llegas a su casa, el Y muchachito te miran y vuelven te para mira y abajo. como, entonces, Sí. las responsabilidades de los padres, Pero por supuesto. que esperan entonces también que los maestros resuelvan ese problema, porque pagan mucho dinero en un colegio privado. Claro, cuando la primera, y ese es un tema, mira, ese es un tema muy importante, porque es que la familia quiere que sea la escuela que se encargue de educar al 100% a sus hijos, y no es así. A la escuela usted va a aprender teorías, cosas, porque pocas escuelas, no sé si a nivel privado quizás esos colegios que son high class, se encargan de fomentar habilidades psicoemocionales en los Sí, niños. si usted paga así, No, si usted en paga, la escuela pero privada, imagínate, en un país, incluso yo siempre, y esto no quiere decir que de estas escuelas no salgan niños con problemas, porque lo hemos visto y han claro, hecho claro, muchísimas cosas, sí. pero yo digo, yo siempre resalto cuando escucho a los expertos hablar de la brecha entre una generación y otra, o entre un grupo social y otro. Yo siempre he dicho que nosotros pagamos los servicios que no funcionan Ujú. y los mismos servicios que todo el que llega al poder dice que va a solucionar. Entonces, el servicio de la educación privada y la educación pública tiene una diferencia. Ujú. El servicio privado no hace huelgas. El servicio privado tiene educadoras, tiene orientadores y tiene psicólogos Ujú. que te llaman para decirte que el muchachito tuyo tiene un déficit de atención. Sí. En el tiempo mío, mi mamá dice, una buena pela, le quita el dedo, ella va a atender de ahora. Usted verá mañana, que de mañana en allá, ¿tú entiendes? Ahora es lo que yo viví con mis hijos. Cuando le tocó estar en primaria y en secundaria, tenía ese servicio el colegio. Okay. Y era un colegio católico. O sea, había una fe de por medio en su educación. Claro. Entonces, era un conjunto de cosas. Ujú. ¿Tiene la educación pública ese conjunto de cosas para advertir cuando un niño es especial, cuando un niño no reúne las condiciones, cuando un niño puede estar pasando por una situación familiar? Mira qué sucede. Ahí es donde está la Sí, brecha. claro. Y aparte de que el sistema público está sobrecargado. Hay aulas con 52 niños, que yo soy testigo de eso, con un maestro. Entonces, Y imagínate que toditos hablan al dentro, mismo sí, tiempo. imagina también que dentro de esos 52 niños existan 10, 15 niños que tengan necesidades especiales de aprendizaje, ¿se le va a brindar una educación personalizada? No. No. El niño se queda rezagado, al igual que los niños que tienen altas capacidades también.
que Bueno, ahora yo hay una tengo que, persona muy, muy eficiente en ese departamento, pero lamentablemente en nuestro país las altas capacidades no se toman en cuenta, no, esos porque el sistema muchachitos, está diseñado sí. para un solo tipo de estudiantes. Pero yo recuerdo que uno de mis hijos, los dos de chiquito tenían que usar lentes, pero uno de mis hijos nos dimos cuenta de su situación visual por el colegio, Sí. porque él era muy pequeñito, entró muy pequeñito al colegio y desde un principio él siempre quería sentarse más hacia adelante Y era porque no veía y era bien. porque no veía. Luego, cuando entró en el proceso de tener lentes, si ese niño por H o por R, uno de sus lentes se rompía, se le despegaba una patica, ese niño lloraba, que hasta que yo no encontrara una óptica que me lo arreglara, yo no estaba tranquila. Y ahí yo vi su debilidad visual. O Ujú, sea, ya él estaba consciente que sin esos lentes él no veía. claro. Y eso nos llevó a nosotros a un seguimiento constante, a estar pendiente. ¿Qué profesor con 52 niños en un aula Ujú. puede hacer eso? Sí, definitivamente quizás ni lo note. Ningún profesor tiene ayudante en el sistema público. Pocos, muy pocos. Y hay en las escuelas, se le llama Departamento de Orientación y Psicología, pero en la gran mayoría lo que hay son orientadores escolares. Que son los que hacen los 2 años del técnico. Es una licenciatura, pero ellos no intervienen en trastorno de aprendizajes como tal, que es lo que hace el psicólogo educativo. ¿No hay psicólogos para tanta gente en este país? Sí los hay. ¿Y qué pasa? Falta de voluntad. ¿O los psicólogos están como los psiquiatras que son solamente en intervenciones privadas con No, un alto costo? no. Mira, yo estoy en un grupo con el que yo colaboro, en donde hay casi 100 psicólogos desempleados. Ay, pero traiga uno aquí al podcast. Aquí hay gente con problemas. Ya tú Aquí, sabes, hay muchas personas capaces, personas capacitadas, personas con si me- maestría que anhelarían en esta un grabación, si me empleo. escucha, no va a salir este programa. ¿Por qué no tienen los psicólogos una oportunidad con toda esa capacidad que usted dice, en el sistema educativo o en el sistema de salud de la República Dominicana? Mira, en educación no sé porque no manejo tanto la parte de educación, a pesar de ser educativa, porque me manejo con lo que es la parte educativa, pero a nivel clínico. Ahora bien, los psicólogos clínicos, ¿por qué? Por la falta de presupuesto, que es lo que alega el Servicio Nacional de ¿Es Salud. costoso o una consulta psicológica a nivel público no tiene ningún costo para la gente, me imagino? ¿La cubre el seguro? ¿Cómo funciona? Sí, hay es gratis en los hospitales, en los centros de primer nivel, pero ¿qué sucede? Muchas veces las citas son lejanas. En este país hay pocas unidades de intervención en Perdón, lo crisis. de primer nivel son Las UNAP las UNAP, que son ujú, las unidades familiares, de ujú, atención familiar, que es ujú, como la primera, ajá. que es la que te dice, usted debe ir a tal Es la sitio. que te deriva, sí, a los hospitales de tercer nivel. Ok. Ujú. Entonces, en esos lugares hay psicólogos, son gratis, pero muchas veces las citas no son tan cercanas como quizás lo requiera el momento. Y por eso es que hay muchas personas que desisten de buscar la ayuda. Pero entiendo que quizás si hubiera un poquito más de empeño en lo que es este tema, de darle la importancia real que necesita la salud mental, se pudiera hacer más porque capital humano hay. Lo que se ¿Cómo necesita, cuántos psicólogos existen en el país? no tengo la estadística, pero sí hay muchos. Sí hay ¿Usted muchos, solamente trabaja en el sector público o también ejerce en el sector privado? público y privado, ¿Dónde ves más pacientes? en el privado. En el privado. Sí, quizás por el área en el que estoy, porque yo manejo una unidad de cuidados intensivos y solo me manejo con las personas que están dentro de ¿En esa área. crisis? No, manejando
estrés, síntomas de estrés postraumático. Es en la única unidad de quemados que hay aquí en el país, que está ahora mismo en el hospital Ney Arias Lora. Porque no se ha terminado la de la La ciudad de sanitaria. 10 años. 10 años tenía más o menos en eso, ¿verdad? 10 años. Llegamos ahí prestado. Yo soy relativamente nueva, solo tengo 1 año y tantos allá. Pero ¿Y le permiten salir así a hablar y decir las necesidades del sector? no, sería un tema que tendría que platicar con el Tendría que pedir director. permiso para Sí, que... pero sí hay muchas. Sí hay muchas. Ese es un tema que se podría tratar con su Psicológicamente, autorización. ¿qué es lo que más se ve actualmente en las consultas? De Mira, su experiencia. sí, en las consultas manejamos mucha ansiedad, sobre todo en personas jóvenes. Señor, el tema de estas personas jóvenes querer llevar un estilo de vida tan rápido, de querer tener resultados tan inmediatos, lleva a estos jóvenes a presentar mucha ansiedad, niveles elevados de ansiedad, frustración, muchas personas sufriendo ataques de pánico. Eso es algo que lo vemos mucho en consulta. La depresión, que eso está como pan en el mercado. Señores, óyeme, una cantidad increíble de personas con casos de depresión, con crisis existenciales que manejamos de lo más comunes dentro de la práctica privada. En estas depresiones, niños, adolescentes o adultos. Adolescentes y adultos. ¿Qué problema puede tener un adolescente para entrar en un proceso de ansiedad o depresión? Mira, muchas veces pensamos que por el hecho de un adolescente, de ser adolescente, vivir en casa con papá, con mamá, tener todo cubierto, es como un dictamen para que tú vivas sin preocupaciones y seas feliz. Pero no lo es. Muchos adolescentes en su proceso de descubrimiento tienen crisis existenciales. Muchas niñas en su proceso de desarrollo no se adaptan a cómo se ve su cuerpo. Eso genera depresión. Muchos adolescentes se inducen en el consumo de O sustancias. sea, volvemos a lo mismo. Estos adolescentes padecen todo este tipo de trastornos de salud mental por lo que ofrece el entorno. Está claro que sí, O sea, porque es que la hay un conducta, patrón de cómo debemos ser, cómo debemos lucir, cómo debemos comportarnos, qué debemos tener. Eso es lo que está llevando. sí, y sobre todo muchas crisis de identidad, porque ahora se ha normalizado mucho eso de las relaciones del mismo sexo y muchos niños, adolescentes, cuando están en la búsqueda de su identidad, se confunden mucho. Y Lo que esto pasa es que las redes sociales y las plataformas digitales ujú, nos han vendido en los últimos tiempos que esto es normal. es a donde vamos, a Entonces, la normalización. muchos de estos niños se enfrentan a eso. Claro, y sobre todo cuando, imagina que tú vienes de una familia conservadora y que de repente el niño te diga, no, porque a mí me gustan los niños. Y ahí comienza papá, ¿no? Que yo no creo pájaro, que esto y que lo otro. Y ahí vienen ¿Qué esos debe hacer un problemas. padre cuando un niño o una niña le dice, a mí no me gustan los niños, a mí me gustan las niñas, o a mí no me gustan las niñas, a mí me gustan los niños? Lo primero es no alarmarse, mantener la calma. Eso es vital, porque es una noticia que no es fácil de digerir, porque para un padre quizás lo que había visualizado con su hijo, un hijo casado, que tuviera hijo, que fuera ingeniero, que fuera doctor, Sí, de porque repente, nosotros traemos hijos al mundo que le hacemos la vida. O sea, yo claro, quiero que sea esto, que haga esto, que haga lo claro, otro. lo idealizan, es la palabra. Entonces, de repente que tú te encuentres con esto es chocante, pero recomendación, mantener la calma y sobre todo buscarle ayuda psicológica. No es que quizás eso vaya a revertir Decisión. esa preferencia del niño, pero en muchos casos sí hemos logrado acompañamientos exitosos en donde quizás era una manera de exploración que ese niño tenía, no reconocía cuáles eran sus gustos como tal, confusión
por el mismo tema de las redes sociales, de lo que ese niño navega, de lo que ve y todo eso, y se han logrado acompañamientos exitosos. Entonces, la clave está en la buena comunicación con tu hijo, en tú comunicarte abiertamente, mira, explorar por qué te ha pasado, has tenido alguna experiencia. Debemos los padres tocar el tema sexual de manera directa con Sí, nuestros hijos sí, para poder entonces ser nosotros ese camino abierto para que claro. ellos encuentren su definición y sus preferencias. Claro, y desde temprana edad, yo ¿A soy qué edad? pro educación sexual. Ah, yo también. Y por eso me enojé, mira, por eso me enojé tanto, me enojo tanto cuando yo escucho a este grupo de personas de que en las escuelas no se puede impartir educación sexual. Todo lo contrario. Eso es algo que me hierve la sangre, como decimos en la calle. Porque sí, quizás hay un grupito de la alta sociedad que tiene buena comunicación con sus hijos, que encuentra las palabras adecuadas para explicarle, pero no es la mayoría. Aquí hay campos donde niñas salen embarazadas porque no saben que si tienen relaciones sin preservativo, ya en su parte de desarrollo, que ya menstruan, salen embarazadas y no lo saben. Ni siquiera manejan el tema de los preservativos. Bueno, pero es que quizás estas niñas están en el mismo círculo de crianza del entorno de sus propias madres. Sí, entonces por eso es importante la educación sexual en las escuelas, porque en la crianza hay estilos de crianza, sobre todo en estos campos de provincia, en donde en el hogar no se pueden hablar temas sexuales. No, y aquí hay escuela también. Y sí, hay escuela. Entonces, señores, la educación sexual en los niños debe ser desde temprana edad. Si educáramos sexualmente a los niños, señores, llegan niños a consulta que no saben dónde está el pene ni qué es el pene. Ay, mi hijo me dijo un día que yo le hablé mentira. Mira. Y yo dije, no, espérate, mi amor, las madres no hablamos mentira. Y me dijo, sí. Tú me dijiste que eso se llamaba bimbolo. Y eso se llama pene, me explicó la profesora. Entonces, tú sabes, ¿verdad? Llamando a Dios para que me dé las palabras adecuadas. Yo de cariño, mi hijo, pero el nombre es científico. Claro. Y te vas a encontrar en la calle que le dicen de otra manera. Claro. Yo quise, tú entiendes, me tocó. Y yo sé que no es fácil. Sí. Sobre todo en mi caso que crié 2 varones. Claro. Yo entendía que eso era el papá que tenía que decírselo. El carajito vino pandemia que yo le hablo mentira. Mira, y por un simple tema de educación. Sí, sí. Los niños no se dejan tocar de extraños. Claro. Esta es tu parte íntima. Claro. Entonces, ese bimbolo hay que cuidarlo, mi Claro. hijo, tú sabes, para yo aterrizarlo. Claro. Cuando ese muchachito vino de allá para acá. Como también un día me dijo, tú no me habías dicho que hay un dedo que es una mala palabra. No, mi hijo, no hay dedo que sea mala palabra. Claro que sí, mami. No Claro que sí, mami, me explicó. Mira, cuando tú haces tal cosa, este dedo significa. Claro. Tú dices como todas las vocales y llama a todos los santos y le dices, Señor, mete tu mano, ¿qué es lo que debo decir? Claro. Entonces, ahí aprendí que para que se lo cuenten a la manera que quieran, vamos a hablarlo aquí y ten la confianza de preguntar. Claro, y ahí me trae a colación. Estaba en un programa de televisión hablando con una periodista precisamente del tema de los abusos sexuales. Y ella me contaba cómo una niña cercana a su entorno había sido tocada por un familiar. Pero ¿qué pasó? A la niña le habían dicho que su vulva era una galletica. Y la niña iba a la escuela y decía, profe, mi tío me tocó la galletica. Pero la profesora pensaba que, bueno, mi niña estaba con una galleta, el tío le tocó la galleta. Pero al final descubrieron que el tío estaba tocando a la niña sexualmente. Entonces, mira la importancia de la educación sexual a temprana edad. Usted enseñarle a su hijo que tiene partes privadas, que no todo el mundo puede tocar. Ni ver. Ni dejar ver tampoco, que no puede dejarse obligar a que le toque las partes privadas a otra persona, que a sus partes privadas no se le toman fotografías, que es su parte privada y que se llama parte privada porque es algo que no todo el mundo puede ver ni tocar, aún sea familiar. Yo con esto soy estricta. Porque si educáramos
en educación sexual desde temprana edad, muchos abusos sexuales en niños se evitarían. Y sobre todo con la comunicación también, como tú bien dices. Los niños especiales, ¿cuál es el trato correcto? ¿Cómo podemos nosotros, quizás existieron todo el tiempo, pero no sabíamos que tenían un nombre especial, no sabíamos que había una condición tan diversa, porque ha crecido tanto? Psicológicamente es la forma ideal, médicamente hablando, para tratarlos, o hay especialistas de la salud para ellos. Sí, hay especialistas en lo que es el tema de educación especial. Esa es una carrera que dan a nivel de maestría y sobre todo psicólogos que se encargan directamente con lo que es la intervención con este tipo de niños. Pero a pesar de que quizás tengan sus deficiencias, son niños que entienden cuando tú le dices. Además de que tú puedes también observar la forma en la que ese niño juega, la forma en la que ese niño se desenvuelve, y ahí tú puedes saber si ese niño está siendo, por ejemplo, tocado de manera indebida. Pero sí, hay especialistas que se encargan directamente de trabajar con este tipo de niños y de intervenir. ¿Por qué tantos niños en los últimos años con estas condiciones? Mira qué sucede. Yo soy de las que digo que no todo, por ejemplo, el autismo, que es un tema que vemos mucho, que no todo es autismo. Hay muchos diagnósticos erróneos con este tema de estos niños. Muchas veces vemos niños que quizás son hiperactivos y ya le decimos que el niño tiene tal o cual condición. Niños que son llevados donde especialistas, quizás sin la preparación, y se le da un diagnóstico erróneo y esto lo mete dentro del montón. Entonces, pienso que una de las causas es esa. También tenemos que prestar atención a la forma en cómo el niño se va desarrollando, porque volvemos al caso de los aparatos, de los dispositivos. Muchos niños que desde que nacen están con un aparato, ahí esto les genera retraso en el lenguaje, no tienen habilidades emocionales, son niños que quieren todo inmediatamente y que si no lo tienen hacen una rabieta. Entonces ya decimos, bueno, porque este niño es de tal o cual forma. Son buenos los diagnósticos. Ahora, lo que no es debido es estigmatizar a ese niño por el hecho de que tenga tal o cual situación. Que dicho sea de paso, hoy en día no solamente son los niños, hay muchos adultos diagnosticados y muchos adultos que quizás debiéramos pasar por la prueba, Sí. porque hoy se conoce que también hay adultos que han crecido con, claro, con esa condición. Y sí los hay, porque por ejemplo, a veces le preguntamos a familia, a mamá, cuando nos llevan un niño, ¿hay alguien en su familia que tenga tal o cuanto? Me dice, sí, él es como yo era así mimito. Así mismo era yo. Él Dice, se parece mi mamá mucho a mí. dice que yo era así. Sí, él se parece mucho a mí. Entonces ahí vemos que ya hay un componente genético. Quizás papá, mamá tenía ciertos rasgos, ciertas condiciones y nunca fue llevado al psicólogo, nunca se diagnosticó, pero está ahí. ¿Qué tiene que ver la alimentación con estos niños azules? Mira, ese es un tema muy importante. Y es porque el problema de estos niños es que son muy selectivos a la hora de comer. Entonces, hay niños que solo les gustan las comidas rápidas, por ejemplo. Hay niños que solo les gustan estas papitas, este tipo de cosas. Sin embargo, hay médicos colorantes. Especialistas que dicen que la mayoría de estos niños con condiciones especiales vienen por un problema en el estómago. Sí. O una conexión con el estómago. Sí, hay quienes establecen una relación directa con lo que es la microbiota intestinal y lo que es lo que son los diagnósticos del espectro, pero ya eso es otro profesional. Rosani, un mensaje especial para las madres,
para el público que nos sigue ante esta situación de salud mental que estamos enfrentando en la República Dominicana, para que seamos nosotros, Ujú. los padres, desde nuestros hogares, que prestemos la atención debida Claro, al entorno familiar sí. y ver de qué manera pues comenzamos a aportar nuestro granito de arena y ayudar a nuestras autoridades a identificar estas situaciones. Claro, mira, ese es un llamado de atención. Los trastornos mentales están a la ley del día y no se ven en la cara. Pueden afectar cualquier persona de cualquier extracto social. Entonces, ante esta situación es vital prestar atención a los síntomas. Personas que antes eran alegres, compartían, festejaban, ya no lo hacen. Es un llamado de atención. Personas que de repente tú lo ves que están aislados, que no tienen esa comunicación que antes tenían. Es un llamado de atención, papá, mamá. Es importante verificar lo que nuestros hijos ven en los aparatos electrónicos. Es importante fomentar una comunicación abierta con nuestros hijos, que en el momento en el que nuestros niños se sientan mal, puedan decir, puedo ir donde papá, puedo ir donde mamá, porque mamá me va a entender y me va a escuchar sin juzgar. Esto es sumamente importante. A nuestras autoridades, ¿qué decir? Es un camino largo, tenemos mucho por hacer. Los profesionales de la salud mental, los psicólogos están ahí. Vamos a prestar un poquito más de atención y a buscar el presupuesto si es que no lo hay. ¿En algún número o red social que podamos hacer contacto? Claro que sí, yo estoy en el 809-995-7530 y también me pueden seguir en mis redes sociales, que estoy como Rosani Javier P. Muchísimas gracias por esta conversación. Me encantó tocar este tema en un momento donde la situación en la República Dominicana no es la mejor en cuanto a salud mental se refiere. Así es, gracias a ti por la invitación. Este camino Encantada. está abierto siempre, esta casa es suya. Gracias. A ustedes, gracias por el privilegio de su atención, como siempre, desde la plataforma del Nuevo Diario Podcast y en todas nuestras redes sociales. Bye bye. Bye bye.